Bueno, Dios le bendiga. Estamos en este día para hablar un poco de la palabra de Dios y qué Dios tiene para nosotros en este maravilloso y hermoso día, donde Él ha mostrado su misericordia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartir con los oyentes, con los televidentes, lo que es una porción de la palabra de Dios que se le llama traducción única. Solamente se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, que es Zaqueo, el publicano. Y estaré leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jerusalén, en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Estaré predicando bajo el tema: ¿qué impide que yo me acerque al Señor? ¿Qué impide que yo me acerque a Jesús? La historia que termino de leer es una historia conmovedora. Es una historia que nos enseña a cada uno de nosotros a hacer un esfuerzo para encontrarnos con Jesús, que es el Salvador de nuestra vida. ¿Qué impide? ¿Qué sirve de obstáculo para tú acercarse, para tú buscar, para tú tener un encuentro con el Señor Jesucristo? Dice la Biblia, según relata Lucas capítulo 19, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado como Zaqueo. Pero ahora, ¿qué significa la palabra Zaqueo? La palabra Zaqueo significa puro. La palabra Zaqueo significa inocente. Pero vemos, según el diccionario, que la vida que llevaba Zaqueo no se apegaba a lo que significa su nombre. Pero también dice la Biblia que Jesús, entrando en la ciudad llamado Jericó, y también pude buscar qué significa la palabra Jericó, y dice que Jericó significa ciudad de palmera. ¡Qué contraste! Ciudad de palmera y un hombre llamado Zaqueo, pequeño de estatura. Su nombre significa puro y significa inocente. Pero para mí entender, Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. La fama, el nombre de Jesús había llegado a sus oídos. Dice la Biblia, según el versículo 3 del capítulo 19, procuraba ver quién era Jesús. Pero Zaqueo, al igual que muchos de nosotros hoy en día, que tiene oposición, que tiene obstáculos para acercarse a Jesús, Zaqueo tenía 3 impedimentos para ver quién era Jesús, de ese hombre tan famoso, de ese hombre que tanto la gente habla, de ese hombre que la gente le sigue. Yo siendo un publicano, yo siendo jefe de publicano, siendo hombre rico, nadie me sigue, mas sin embargo este Jesús tiene millares de seguidores. Y dice la Biblia que él procuraba ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es este hombre? Pero tenía un obstáculo. ¿Y qué impide tú acercarte a Jesús?
número uno, pero no podía a causa de la multitud. Eso es el obstáculo número uno, que no estaban en manos de él. La multitud le impedía a él acercarse a Jesús. La multitud le impedía a él buscar o tener un encuentro con Jesús. ¿Y usted cree que Zaqueo se quedó ahí tranquilito, de brazos cruzados? Me doy por vencida, no puedo ver quién es Jesús, no puedo aprovechar este privilegio que se me ha dado de ver quién es Jesús. Dice, era pequeño de estatura. Esa es la segunda oposición que él tenía. El segundo obstáculo que tenía era pequeño de estatura. Otro impedimento que Dios le regaló con darle la estatura de que era pequeño. Pero aquel hombre, a pesar de la multitud y a pesar de lo pequeño de su estatura, él no quedó de brazo cruzado. Por eso te pregunto en esta tarde, amigo, tú que me estás viendo o escuchando por los medios de comunicación, ¿qué te impide acercarte, buscar el rostro de Jesús? Aquel hombre tenía esos obstáculos, esas oposiciones, pero él no le hizo caso a lo que le impedía buscar a Jesús. Dice la Biblia, según el verso 4, dice, corriendo delante, ¿de quién? De la multitud. Tengo que ahora vencer el primer obstáculo, la multitud. Corriendo delante, fue a prisa, subió a un árbol sicómoro para verle. Decía él en su estrategia, en su sapiencia, porque había de pasar por allí. Conocía el camino, conocía el lugar de Jericó, que la multitud, que Jesús, que los seguidores de Jesús iban a pasar con el maestro por ese lugar y por lo menos poderle yo ver a distancia. Vence el primer obstáculo, la multitud. Y cuando dice la Biblia, segundo obstáculo lo vence, su estatura. ¿Cómo venció la estatura Zaqueo? Subiendo un árbol. Dice que ese árbol es un árbol que tenía las ramas, o era un árbol que era perdurable, un árbol fuerte, un árbol que podía sostenerlo. Por eso él se sube a ese árbol para estar seguro y poder ver a Jesús cara a cara. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué podemos nosotros aprender con Zaqueo? ¿Qué Zaqueo nos enseña a cada uno de nosotros? Podemos aprender con Zaqueo a hacer un esfuerzo para podernos encontrar con el Maestro, que es el dador de la vida. ¿Qué estás haciendo tú para acercarte a Dios? ¿Cuál es el esfuerzo que tú estás haciendo para tú encontrarte con el dador de la vida? Con aquel que te dio la salvación, con aquel que quiere darte una nueva esperanza. Aquel hombre llamado Zaqueo, que era pequeño de estatura, dice que ahora que él hace el esfuerzo para encontrarse con Jesús, Jesús ahora le hace la invitación a él de que hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero la Biblia también dice en el versículo 2 que también Zaqueo tenía otro impedimento. ¿Cuál era el impedimento que tenía Zaqueo? Era rico. Imagínese usted en estos tiempos, sabe que el rico se le hace difícil buscar a Dios, porque él dice que su riqueza es su Dios. Pero a Zaqueo no importó esas oposiciones que tenía enfrente o en medio, la naturaleza que Dios le había dado, lo que es la estatura, la oposición de la multitud no fue obstáculo para él ver a Jesús. Dice la Biblia que aquel hombre, Jesús, le hace la invitación y le dice, al ver su anhelo, su deseo,
su ansia de compartir con Jesús. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Desciende del árbol del orgullo, desciende del árbol de la arrogancia, de la prepotencia, desciende del árbol del ego, que hoy es necesario que Jesús pose en tu casa. Dice la Biblia según el versículo 6, entonces él, Zaqueo, descendiendo a prisa y le recibió como gozoso. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo llega a la vida del corazón del ser humano, dice la Biblia que algo sucede, algo ocurre en su vida. Hay un cambio y hay una transformación. Bendito sea el nombre de Dios. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí, era un hombre pecador, era un hombre publicano, era un hombre que engañaba a los demás. Pero al venir Jesús a su vida, al venir Jesús a su casa lo podemos traducir que es su vida, la puerta de su corazón le abrió a Jesús. Y dice la Biblia, la confesión, donde vemos la transformación de la vida de Zaqueo. Él dice, entonces Zaqueo, según el versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces lo que yo le robé, o lo engañé, o lo usurpé, o le quité. 4 veces vemos el arrepentimiento. Cuando Jesús llega a la vida, tiene que haber un cambio. Tiene que generarse una transformación. Y eso lo atestigua el mismo Zaqueo. A pesar del impedimento, a pesar de que era un hombre rico, según la sociedad, él no tiene necesidad de Dios. Pero la Biblia nos dice, según Mateo capítulo 11, su versículo 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice la Biblia de Isaías 57, venid a mí todos los sedientos. Eso es lo que hizo Zaqueo. Todos los hambrientos. Le voy a dar leche y vino como hace Jesús. Y si Jesús te hace la invitación, porque cabe que lo que hay en tu corazón, la necesidad que hay en tu corazón, al igual que Zaqueo, solamente Jesús y Zaqueo sabían lo que había en su corazón. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas personas, cuántas gente andan perdidos, sin fe, sin esperanza, desencantados de la vida, de los golpes de la vida, de lo alto y bajo de la vida, y todavía siguen en ese camino? Pero Zaqueo, reconociendo y entendiendo que necesitaba el príncipe de la paz, entregó su vida al Señor. Y aquel hombre le dijo, mira Dios, mis bienes se los doy a los pobres. Y si por si acaso, como si fuera esto poco, si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver multiplicado por 4. Ahí vemos la transformación de Zaqueo. Vemos una vida cambiada de Zaqueo. Por eso que tenemos que aprender según lo que hizo Zaqueo. Zaqueo hizo un esfuerzo para buscar a quien podía cambiar su vida. En esta tarde te hago la invitación con modestia, con sinceridad y franqueza, experiencia propia, venir a Jesús. ¿Qué impide? ¿Qué está en el camino para tú venir a Cristo? Hoy es el tiempo. Quita los obstáculos. Y no solamente eso, también puedo observar que después que Zaqueo tomó su decisión, hermano, dice la Biblia que mucha gente empezaron a murmurar. ¿De quién? De Zaqueo. De Jesús.
Dice, porque fue a posar con un hombre pecador. Dice la Biblia que él vino a buscar lo que estaba enfermo. Él no vino a buscar sanos, sino lo que estaba enfermo. Y eso es lo que me encanta, me gusta de nuestro maestro. Viene a buscar a aquellos que están enfermos. Y Zaqueo, al igual que usted, al igual que a mí, éramos unos de esos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pero aquellos que están escuchando o mirando este video, Dios, esperando que tu Espíritu Santo pueda obrar a través de ella, Dios, y tocar su sensibilidad, Señor, su corazón pueda ser tocado a través de tu Espíritu Santo y pueda proveer salvación y vida eterna para con ellos. Por Cristo Jesús te lo suplico, tu amado Hijo. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Amén.